Bueno, mis amigos, regresamos al segundo segmento de La Otra Realidad. Hoy no está con nosotros el ingeniero Orlando Plas, está lo que queda de mí, Alejandro Álvarez, como siempre, para compartir con ustedes de las cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno, hay que seguir hablando, lógicamente, de lo que pasa en Venezuela. Hemos hablado aquí diferentes tópicos importantes, como siempre. Este es un programa de corte ecléptico. Así que aquí no tenemos una línea ideológica de un lado, izquierda, derecha. Hombre, ¿a quién le importa eso? Hay que ver más allá de lo aparente y, sobre todo, hay que trascender esas pequeñeces que lo que hacen es dividir a la humanidad y no llevarnos, obviamente, a resolver nuestros verdaderos problemas. Así que es importante acá que retemos, ¿no?, nuestro intelecto y, sobre todo, tengamos la inteligencia y la empatía social, la empatía con los demás, para que podamos entender que hay que ser primeramente comprensivo y, sobre todo, misericordioso con nuestros hermanos, con nuestra especie, con las plantas, los animales, con todo lo que vive en este planeta, que no es de nosotros, estamos aquí prestados. Pues bien, a lo que voy con esto. Venezuela, obviamente, como un acto, alegadamente, ¿no?, de colaboración y como un acto de buena voluntad, usted sabe que esta semana, pues, liberó presos precisamente, ¿no? Liberó los presos el jueves, liberó los presos políticos que decía que no tenían. Recuérdese que decía, no, aquí no hay presos políticos. En Cuba tampoco dicen que hay presos políticos. Bueno, sí señor, sí Pepe. Pues bueno, liberó los presos políticos haciendo una admisión pública de que obviamente sí los tenían. Liberó extranjeros, inclusive españoles que tenían allí presos. Liberó gente que había sido capturada, que alegadamente había sido acusada, extranjeros, de tratar de intentar un golpe de Estado contra Maduro y que estaban allá adentro, que eran mercenarios contratados. Sacó muchísima gente a las cárceles que se le pidió, me explico. Esto no fue que ellos dijeron, bueno, vamos a hacer buena voluntad para que no nos bombardeen y para que Trump, como usted sabe, cancele, ¿no?, la segunda ola de bombardeo o el segundo ataque, ¿no?, que nos iba a traer, una ola de ataque que venía ya, que estaba, como dicen, programada para darnos por arriba, por el cocote, si no cumplíamos con los requerimientos o las peticiones que hacía Washington. Pues bien, simple. Aquí a lo que vamos con esto es que obviamente Marco Rubio es quien ha estado hablando todo el tiempo con Delcy Rodríguez, la presidenta juramentada, la presidenta de facto que hay ahora, obviamente, transitoria en lo que la cosa viene y va. Recuerde que inclusive Marco Rubio ha hablado que hay tres etapas para la Venezuela. Digo, esto es lo ideal, lo teórico, esto es un experimento que está haciendo Estados Unidos. Es un experimento. Otros experimentos de ocupación militar no han funcionado y todos ustedes lo saben. No funcionó Vietnam, no funcionó obviamente Irak, no funcionó Afganistán y siga por ahí picando para abajo. No funciona ese tipo de operaciones y ya se tiene que aprender. Hombre, más vale que aprendan con el tiempo. Ahora pues se hace más sofisticado, ahora se usan otras estrategias, ahora hay que ver de qué forma o manera corremos todo esto. Pues bien, y esto es importante porque esta plática que está haciendo, o la comunicación directa, como ha dicho el presidente Trump, que va a tener Marco Rubio, primero porque domina el español, ¿no? Hijo de cubano, ¿no? Es un cuboamericano. Así que puede hablar en español tan fluido como habla definitivamente el inglés. De la misma manera lo habla los dos. Así que puede hablar por teléfono con Delcy Rodríguez o con cualquiera de los funcionarios de gobierno de allá de Venezuela, o con su hermano Jorge Rodríguez, que es el jefe obviamente de las cámaras allá, ¿no? De lo que tiene que ver el Parlamento, que fue el que dio la noticia. Obviamente, Jorge Rodríguez dio la noticia como presidente del Parlamento que se liberaban a estos presos. Pues bien, Marco Rubio definitivamente tiene que haberle dado una lista a la gente que tenían que soltar. A mí eso no me cabe duda. La Agencia Central de Inteligencia tiene que haberle dado a Marco Rubio esta información para que entonces hiciera la petición, no la petición, más bien la orden de que soltaran a esa gente. Usted se ha dado cuenta que Delcy Rodríguez hace un discurso de momento revolucionario y de momento frena en seco y dice, no, vamos a negociar. El petróleo es negociable, vamos a negociar todo esto porque hay una ocupación económica, como les he dicho, de Venezuela, y en eso sí hay. Por el momento, a nadie se le ocurre meter tropas de Estados Unidos en Venezuela. Lo único que se sugirió en algún momento, para que usted sepa, era enviar tropas a la zona petrolera. ¿Por qué? Porque como hablamos ahorita de las multinacionales de Estados Unidos, que estamos reunidos con Trump y con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Trump anunció que iban a invertir $100.000 millones en la infraestructura petrolera que está destruida, que lleva más de 50 años cayéndose en pedazos y que definitivamente una vez vino este cambio radical ideológico y político en Venezuela, pues no hubo más mantenimiento. Y una vez se nacionalizó y se sacaron los ingenieros estadounidenses que trabajaban allí en las corporaciones de Estados Unidos, Exxon, Chevron, que todavía tiene lo suyo por allá, pero no al nivel que lo tenía antes, y todas las demás, las Philips, como dije, y todas las demás, pues esa tecnología ya no estaba a la mano. Las refracciones, las piezas ya no estaban a la mano. Cuando llegaron los ingenieros chinos, pues el chinito chanclé no sabía dónde iba esta cosa con este simiñoco. O sea, ¿qué era? Porque es otro tipo de tecnología diferente a la que ellos conocen. Así que ahí vino obviamente un deterioro de falta de mantenimiento, por falta obviamente de gente capacitada
dinero había. Y hay dinero, porque usted sabe que aquí se ha hablado de que Maduro tiene 3.500 millones de dólares ahí aceitaditos y guardados y que hay más de qué sé yo cuántas mil y pico de toneladas métricas de oro allá en Suiza. Así que todo eso es parte de las cosas que se hablan sobre esto. ¿Ok? Así que vamos a ver qué pasa con esto. Hay quien dice por ahí en broma que ahora cuando Maduro salga, si sale, ¿no?, de la cárcel en algún momento, va a ser bilingüe y que va a hablar un inglés perfecto, como si hubiera estudiado en Harvard. Eso es la gente vacilando. Este país es terrible y obviamente la gente lo que no sabe se lo inventa. Pues bien, definitivamente, pues esto lleva no únicamente a la liberación de estos presos, sino a lo que anunció precisamente Delcy Rodríguez en su conferencia de prensa, donde indicó, y desde ayer se estaba anunciando esto, de que se iban a abrir posiblemente embajadas en Caracas, Estados Unidos, y una embajada de Venezuela allá en Washington, ¿no? De que estaban explorando precisamente el carácter diplomático, ¿no?, con tener este tipo de misiones representativas, ¿no?, de ambos países, uno allá en Washington y otro acá, obviamente, en Caracas. Que ustedes, si hacen memoria, la embajada estadounidense allá en Caracas cerró en el 2019. Hasta el 2019 estuvo el embajador de Estados Unidos en Caracas. De ahí salió, la cosa se puso peor aún. Ahora, aunque todo esto se habla ahora, es bien difícil no pensar, digo, vamos a ser, qué sé yo, abogados del diablo, o lo que usted quiera, name it. Hombre, es muy difícil que uno pueda tener credibilidad cuando usted lleva, desde principios de este siglo, finales del siglo XX, haciendo una guerra ideológica contra Estados Unidos, apoyando a los enemigos de Estados Unidos, apoyando a su competencia, aliado con Cuba comunista, obviamente con los chinos comunistas, con Irán, con grupos que entrenan y han tenido bases de operaciones dentro, antes lo hacían en Cuba, pero acá ahora lo hacen como Hezbollah allá en Venezuela, y que de momento tú quieras darle las gracias a Trump, que de momento sí, olvídate papi, no nos saques del poder, te vamos a dar lo que tú quieras, pide que hay, aquí todo va a ser, sí, ¿qué más quieres que hagamos? Y es muy difícil no creer que todos esos años de rencor, de política contraria y de operaciones obviamente peligrosas como esa, y de estar apoyando a tus enemigos, pues ahora se convierten en peaches and cream. O sea, y qué sé yo, hay que ser un poquito malicioso si usted quiere, o por lo menos suspicaz, para no caer en ese juego. De nuevo, yo había hablado hace un momento y no lo expliqué completamente las 3 etapas que ha hablado Marco Rubio del plan que se ha planificado. ¿Por qué Marco Rubio? Bueno, como he dicho, no solamente habla la lengua, es que es la mano derecha en toda operación del presidente Trump, que no es obviamente G.D. Vance. Ese está allá en el banco esperando. Aquí el que está activo es precisamente Marco Rubio, porque es secretario de Estado. Y es obviamente el portavoz, y a él es que le ha delegado Trump toda esta cuestión de organización, de operación. Por eso es que en el comité, aunque está obviamente el vicepresidente, está Marco Rubio también, está obviamente Pete Hegseth en esto, y está este otro señor que ahora se me olvidó el nombre, que es uno de los asesores allá de Casablanca, que se lleva muy bien, que ha trabajado con Marco Rubio por años. Pues bueno, dicho eso por arriba, de forma somera, aquí lo que hay que entender es lo siguiente también, mis amigos. Estas 3 etapas que se desarrollan como un plan teórico es que primeramente hay que estabilizar a Venezuela en la primera etapa. En la segunda etapa hay que obviamente estabilizar, reconstruir en la segunda etapa, y la tercera etapa es la transición hacia un sistema democrático de gobierno, obviamente pro-estadounidense, ¿no?, para que siga el Don't Roll, la doctrina de Trump. Pero bueno, todas estas cosas, oiga bien, hay que ver si realmente van a suceder o van a continuar una vez termine Trump su mandato. Me explico. Se ha hablado aquí de que el vicepresidente va a ser candidato, otros dicen que no, que van a tener a Marco Rubio, yo no sé, esos son por lo menos las 2 figuras más prominentes dentro de todo el esquema que pueda tener usted, porque si usted sabe, y seguimos la línea, lo que está pasando en Estados Unidos, esperando que llegue noviembre para obviamente las elecciones de medio tiempo, medio término, que es como se dice realmente, a ver quién queda en el Senado, quién queda en la Cámara, hay muchos que no van a correr, hay nuevos, hay de todo. La realidad, en todo este berenjenal, es que lo que hemos visto es que ha habido un grupo, por lo menos 5 congresistas o 5 senadores republicanos que se han unido a los demócratas para limitar el poder militar que pueda tener el presidente de los Estados Unidos, porque se parte de la premisa que es el Congreso obviamente quien declara la guerra, no el presidente. Pero operaciones especiales y situaciones de seguridad nacional, el comandante en jefe es el presidente, llámese Trump o llámese como usted le da gana. Kennedy en su momento con la crisis de los cohetes allá en Cuba, o Nixon bombardeando a Hanoi, o lo que usted quiera. Todo depende del momento histórico. Y definitivamente todas estas cosas evolucionan alrededor de esa gente. Así que en esa última etapa,
obviamente, de regresar el gobierno, el mando a Venezuela, lógicamente que entonces está delineadas las elecciones en Venezuela. Ocupar a Venezuela militarmente se necesita demasiados recursos. Usted debería saber, ¿verdad?, si hace memoria, cuánto costó la ocupación de Afganistán, ¿no? Que no es Venezuela. Afganistán estaba bien lejos y todo, lo que usted quiera. Mucha montaña, desierto, mucho que usted quiera. Bueno, Afganistán se nos fue alrededor de 2.5 trillones de dólares, casi 3 trillones de dólares en esos 20 años. Afganistán, y no sacamos de allí ni un chavo prieto. No sacamos nada de allí. ¿Ok? No sacamos absolutamente nada. Ahí había gas natural, pero no se explotó el gas natural, obviamente. Teníamos allí, pues, habían ciertos minerales, por ejemplo, como los que se usan para las baterías eléctricas y todo esto, pero tampoco estaba para usarse, ¿no? Era una base, en su momento, una base estratégica para estar, como he explicado anteriormente, cerca de la frontera de China, cerca de la frontera de Rusia, en el momento en que sucedió cuando George W. Bush, que obviamente tenía una agenda, sí, para mantener la distancia y mantener el control, vigilancia completa sobre Rusia, no darle espacio, pero Rusia cogió el espacio y ya sabemos hasta dónde lo quiere extender en estos momentos. Pregúntale a Ucrania. Pues bien, la cosa es, mi amigo, para que veamos cómo esto se está moviendo, pues bueno, esa es la tercera etapa. De nuevo, Estados Unidos ocupar a Venezuela, pues ahí viene ya un problema con mucha gente que son nacionalistas, con mucha gente que ya ha expresado su resistencia. Usted no le puede ganar a los bombazos. Vietnam no nos podía ganar a los bombazos. Vietnam del Norte no tiene la capacidad de derrotar a Estados Unidos en ningún plano de guerra. Pero la guerra asimétrica, la guerra de guerrilla, nos comieron los dulces, por no decir los jefajos. Acá tendríamos un lugar más grande que Vietnam, con problemas de todas clases, obviamente con mucha gente. Y mucha gente armada, porque las armas se les dio a todo el mundo por allí. Así que es una ocupación, como nos pasó, por ejemplo, en Irak, que la resistencia nos causó miles y miles de bajas, miles y miles de muertos, miles y miles de heridos, miles y miles de incapacitados. Pregúntele allá a los soldados que estuvieron en Irak, en el Golfo, a los que estuvieron en Afganistán también. Así que no es un buen negocio. Y en Estados Unidos la gente no quiere eso, no lo quieren. No, señor. Nadie quiere meterse en una guerra, ahora están mandando a sus hijos a que les vuelen las piernas o que los maten de nuevo en la guerra. Así que todo eso hay que pensarlo. De nuevo, de Irak, allá sigue el petróleo, sigue todo y no estamos consumiendo eso. El litio, el gas natural se quedó allá arriba, metido allá en Afganistán. No cogimos nada de eso. Hay otros lugares donde sí, definitivamente, cogemos eso. Recuerde usted que detrás de todo esto está la competición con China. Estados Unidos sabe que China es su mayor reto en el mundo, su mayor reto económico, y que China se quiere convertir en la primera potencia del mundo, pero para convertirse en la primera potencia del mundo no únicamente es producir Producto Bruto Interno, no es meramente seguir vendiendo de las factorías que tiene China y fábricas, necesita también la equivalencia militar, que no la tiene. Tiene sí más barcos, como he dicho, sí, tiene más navíos que Estados Unidos, pero no son los navíos estadounidenses, no tiene un solo portaaviones nuclear, tiene 3 portaaviones diésel. Por eso China no puede llegar a América ni a Hawái. O sea, China no tiene la capacidad de expansión. Estados Unidos tiene portaaviones para todos los mares y océanos de este planeta. Y puede poner 2 en cada uno cuando quiera, como quiera y donde le dé la gana. O sea, esas ventajas que expliqué aquí al principio del programa siguen siendo constantes. Son las constantes. Las variables pues pueden ser obviamente sin número de ellas, que puedan ser implicadas, ¿no?, en caso de un resultado de un conflicto, una guerra, la que pueda estar gestándose en estos momentos, que definitivamente yo no veo, ¿verdad?, que vengan cosas muy buenas por ahí. Yo no soy pitonizo, yo no veo el futuro, así que no me condene a mí si yo no veo el futuro. Si usted lo ve, pues muy bien, me alegro por usted, pero yo no puedo ver el futuro, puedo ver unas tendencias. Y más o menos partir de esa premisa, pero no puedo saber, no hay forma de saberlo y no vamos a inventar ese cuento. Ahora bien, dicho todo eso, la cuestión está de las 3 fases para el control de Venezuela, definitivamente hay otras cosas que están pasando ahora mismo y que hay que darle, ¿no?, vuelta a la situación. Por ejemplo, el presidente Trump, que yo hablé hace un rato, que había hablado de los 100.000 millones de dólares que se le va a dar, la negociación está abierta en estos momentos. Como dije, invitó también a China y a Rusia de que le compren el combustible, el petróleo, se lo compren ahora a Estados Unidos, porque ellos van a tener control de ese petróleo. Todo esto va a traer nuevamente una reubicación del ordenamiento económico y de los intereses internacionales. Me explico para que lo entienda lo más fácil posible. Definitivamente, aunque China compra más petróleo a Irán que lo que le compra, obviamente, a Venezuela, China necesita más fuentes de combustibles alternas. Y cuando digo alternas, no es energía solar ni eólica, alternas de combustible, petróleo. Si China quiere llevar a cabo su operación expansiva en el mar Meridional,
tomar a Taiwán, controlar con la ruta de perlas, tener obviamente el paso por Macao, por todo el estrecho Macao y todo eso, y poder controlar el Indo-Pacífico, ellos le llaman Asia-Pacífico, pero no, Indo-Pacífico, definitivamente necesita combustible. Pregúntale a los nazis qué les pasó con sus tanques Tigres, los Panzer, cuando no pudieron obviamente avanzar porque no había combustible. Pues es lo mismo, China no tiene esa capacidad de poder tener esos pozos de petróleo, por ende los consigue fuera. Lo mismo, por ejemplo, Japón. Japón no tiene básicamente recurso petrolero alguno que le sirva. Japón tiene que traerlo de otras partes del mundo, pero Japón entonces invierte en reactores nucleares y en reciclar plutonio de otros reactores a nivel mundial. Así que Japón, por eso es que cuando pasó la Fukushima, el famoso, ¿se acuerda usted en el 2011? Aquel tsunami le dio a Fukushima y todo aquel problema. Bueno, porque Japón depende precisamente de la energía nuclear para funcionar. Ese es su nivel energético. Pues bien, dicho por arriba todo esto, quiero traer algo que también me preocupa para ir terminando hoy, ¿no? El segundo segmento, con cosas que yo creo que hay que pensar porque es importante, que tiene que ver con la trata humana también, y yo creo que es importantísimo, que tiene que ver con los niños soldados, que tiene que ver con los niños que reclutan los carteles de droga, los niños que son llevados a la guerrilla. Todo esto yo creo que es bien importante porque esos niños se están perdiendo en muchas partes del mundo, ¿no? Y África tal vez ha sido siempre el centro de todo esto. Ese reclutamiento forzado de niños, adolescentes, por bandas criminales, por ejemplo, acá en Latinoamérica, por guerrilleros aquí en Latinoamérica, que se ha hecho por años, ¿no? Y cómo lamentablemente ha aumentado, oiga bien, ha aumentado alarmantemente la cantidad, ha crecido la cantidad de niños que son reclutados por grupos criminales y guerrillas en Latinoamérica, más de lo que usted cree. Bueno, en Colombia recordamos que esto lo hacía la FARC, lo hacía el ELN, lo hacía la AUC. Estos grupos, estos tres grupos en particular, cogían niños de los 10 años, y se los llevaban ya. Allá en El Salvador, antes de Bukele, bueno, estamos hablando del pasado siglo, ¿no? Para la década de los 80, por allá, y parte de los 90, pues en El Salvador, por ejemplo, la guerrilla por un lado y el ejército de El Salvador por otro cogían los niños. Tú cumplías 12 años, los 12 años en adelante te cogían y te reclutaban. Y ahí se acabó el evento. O sea, actualmente, para que tengan una idea, la cantidad de niños que en Colombia están siendo reclutados por los carteles o por estos grupos terroristas, cuando se dice, no, la FARC ya no está, los que están son los disidentes FARC. Pues mire, mi amigo, los números oficiales allá en Colombia, por eso preocupa también a la administración Trump, lo que está pasando con Petro y lo que no hace Petro, porque Petro pues parece que no tiene planes efectivos, porque al igual que la presidenta de México, ellos creen, al igual que AMLO, la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, al igual que Petro, ellos creen en que abrazos sin balas no. Y la presidenta de México dice que a las buenas que van a poder convencer a todos estos millonarios, multimillonarios, los carteles a que dejen ese negocio y se pongan a sembrar maíz, a hacer tortillas de maíz. Por amor a Dios, boluda, despierta del marasmo. La mercancía hace daño. Pero bueno, lo mismo pasa acá con Petro, que anda también en un viaje florido de no sé qué cosa. Pero bueno, la realidad es que 500%, no 50%, se habla de un 500% en una regla de 1000. Ha aumentado en los últimos 5 años el reclutamiento de niños en Colombia, en Ecuador, ¿ok? Y de hecho, en esa región de Ecuador, Bolivia y parte del Perú, los asesinatos de menores han subido un 670%, ¿ok? 670%. ¿Tú sabes lo que es eso? Incluyendo también al Brasil. O sea, toda esa región, Brasil, Ecuador, Bolivia, que comparten también parte de la Amazonía. O sea, la cosa es grave, grave. De hecho, África, bueno, sí, África. Si hacemos cabeza y pensamos, bueno, de hecho, a todos estos muchachos, que es lo que se dice, vamos a hablar algo de África antes de irnos, a todos estos niños, ¿saben por dónde los reclutan, verdad? Con el TikTok, por las redes sociales. Así como los reclutan, TikTok y redes sociales. O sea, la inteligencia que se ha recogido en el campo, la inteligencia que han tomado los servicios de seguridad en Colombia y los servicios internacionales de seguridad que dan seguimiento, no solo a la trata humana, sino a las organizaciones criminales que hay. Porque recuerde que la FARC es una organización criminal. Esa cuestión de socialismo, comunismo, que libera, era un cuento. Ellos traficaban con droga, hacían secuestros, hacían de todo. Igual obviamente que el ELN. O sea, ese era el modus operandi de ellos. Aquello era excusa. Vamos a ver cómo son las cosas. Pues bien, si vamos a África, tendríamos que volver al principio de este siglo, que había un tipo que se llama Joseph Kony. Haga memoria, Joseph Kony. Que en el 2012 y 2013 se hizo una campaña mundial porque la Corte de Justicia o la Corte Criminal de Justicia Internacional, en La Haya, dio una orden para arrestar a este señor Joseph Kony, haga memoria, Joseph Kony. Pero él no era musulmán, despierta durmiente, él no era guerrillero de ideológico, él era supuestamente un mesías.
Un Mesías que se creía Cristo. Él se creía el Cristo, sí, Cristo, que había llegado, que él era el Cristo. ¿Y qué hacía? Secuestraba niños. Iba a las aldeas, secuestraba a los niños y hacía que los mismos niños que secuestraba, mataran a su familia, mataran a gente de la aldea y luego le decían, no pueden volver a esa aldea porque los odian. Mataron a sus familiares o mataron a los vecinos y los muchachos se quedaban por terror. De hecho, los niños que han podido escapar de Joseph Kony, que actualmente ya no tiene ese poder, pero sigue siendo un prófugo de la justicia internacional allá en África. Nadie sabe dónde está Joseph Kony o si está vivo o muerto. Pero el tipo lo buscaban. Y era un tipo criminal completamente que reclutaba a los niños. Estos eran los famosos niños soldados de África. Que también habían niños soldados en Laos, que habían niños soldados en Vietnam, que habían niños soldados en Camboya, por todas esas regiones, Myanmar, etcétera. Lamentablemente, por eso es que el término se llama infantería, de infante, infantería. Pero bueno, para no complicar la cosa, seguimos con esto porque obviamente la profundidad de la situación es crítica. No, acá como he dicho, allá se lo llevaban, no solamente él, si usted puede ir a Sierra Leona, por ejemplo, en Sierra Leona está el RUF, es este movimiento revolucionario que ellos tienen allá de guerra y guerrilla y todo, que es sanguinario completamente allá en Sierra Leona. Si va a Liberia, allá tiene otro grupo más, el de Charles Taylor, en Liberia, Charles Taylor. Liberia, acuérdese usted que es una nación que nace con los esclavos libertos estadounidenses que quisieron regresar nuevamente a África, y le pusieron Liberia por libertad a este pequeño país allá en África que nunca ha podido sentar cabeza como le pasa a Haití. Pues Liberia es básicamente un Haití allá en África, así que la cosa es bien compleja, y ahí es donde sale este tipo, Charles Taylor, que es otro tipo que ejecutaba a niños soldados, que mataba, hacía genocidio, todo eso, otros de estos locos que corrían por allá, por África, lamentablemente, ¿no? Y como usted tiene el grupo LRA, que era el de Joseph Kony, entre tantas cosas más. Bueno, creo que llegamos al final del programa. De nuevo, quiero también invitarlos a que estén con nosotros el próximo 24. Oiga bien, vamos a estar el sábado 24 de enero, vamos a estar allá en Guayama, en el Estudio 58, con mi conversatorio audiovisual tipo cine, presentando Black Code, segunda parte. Esto es parte de la serie X-File, Puerto Rico Archivo X. Interesante por demás, una cantidad enorme de evidencia. Va a haber cosas que no va a ver ni por internet, ni las va a ver en televisión, ni se las va a presentar nadie. Es una investigación directa de esa superestructura y de esa infraestructura, tanto de inteligencia militar en Puerto Rico. Desde la época, desde la época antes de España, hasta este momento en que estamos aquí en el 2026. Toda la evolución de todas estas cuestiones militares, el punto estratégico de Puerto Rico, proyectos y programas secretos en la isla, las cosas que nadie habla, lo que se supone usted no deba saber. Eso va a ser el próximo sábado 24 de enero, Estudio 58, que está en la misma entrada de la Plaza de Guayama. Estudio 58 a las 8 de la noche, sábado 24. Teléfono, separe su espacio con tiempo, quedan algunos espacios todavía. El 787-579-8600. Apunta, 579-8600. Mensaje de texto, puedes llamar en horas laborables al 579-8600, o para que puedas tener tu espacio a tiempo el mismo día. Ya es muy difícil porque ya casi siempre pues, está solado, están llenas las actividades. Pero gracias a ustedes como siempre. El ingeniero Orlando Pla estará la próxima semana acá compartiendo conmigo una vez más en la discusión y los asuntos que él desarrolla para ustedes. Hay muchos temas que se quedan. No me pida a usted que le pueda dar una vuelta al mundo porque no soy yo omnipresente ni sapiente, no. Eso va más allá de mis posibilidades. Así que los invito a que estén el lunes una vez más con nosotros, acá en La Última Frontera, a las 3:30 de la tarde, en vivo desde la Cava de Vaca Brava. Hasta aquí llegamos. Gracias por su apoyo. Adelante, mis hermanos. Los espero allá en Guayama. Van a ver algo distinto y diferente para ponernos a pensar más allá de lo aparente. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra. No crea todo lo que se dice, ni todo lo que se dice lo dude tampoco. Vea más allá de lo aparente. Investigue y busque las fuentes de información. Sayonara.